amadas hermanas. Le doy gracias a Dios por este día que me ha dado. Estoy lejos de mi casa, pero gracias a Dios que lo pude hacer aquí. Muy bien, hermana, servir sin límites. Ay, qué reto, hermana Silvia. Bendito sea Dios. Hermanas, el servir a Dios se refiere a vivir una vida que honra y glorifica a Dios a través del servicio a los demás, amadas hermanas, siguiendo sus divinas enseñanzas. También implica, hermanas, una actitud de humildad, gratitud y obediencia. Hermanas, reconociendo la grandeza de nuestro Padre Celestial y buscar su voluntad en todas las áreas de la vida. Implica amarlo, hermanas, también, con todo el corazón, alma y mente, y obedecer sus mandamientos. Jesús enseñó, hermanas, que el mayor mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Servir a los demás, hermanas, especialmente a los necesitados. Y tenemos muchos, hermanas, en nuestras congregaciones, y lo sabemos. Es una forma concreta de servir a Dios, amadas hermanas. Servir a Dios también significa reconocer su poder, amor y gracia, hermanas, y vivir en gratitud por sus bendiciones. El servir a Dios no es una carga pesada, sino es, hermanas, una oportunidad para experimentar la alegría y el propósito al vivir una vida significativa. Tenemos muchas maneras de servir a Dios, amadas hermanas. En nuestras congregaciones, pues, dando clases a los niños, a las mujeres, limpiando el edificio, hermanas. Tenemos mucho trabajo. Servir familias que sabemos que necesitan. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Con amor, hermanas, y compasión sobre todo. Compartiendo también con ellas, hermanas, las buenas nuevas. Nuestra misión aquí en la tierra, hermanas, es servir a Dios sin límites. Sería una gran tragedia que viviéramos sin tener un propósito, ¿verdad? En esta vida y sin tener metas ni aspiraciones. ¿Sabe usted cuál es la razón de nuestra existencia aquí en la tierra, hermanas? Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10 que somos hechura suya, dice, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Debemos de tener esa fe, hermanas, para servir a Dios sin límites. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, hermanas, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanas, ustedes recordarán la palabra de Dios cuando dice que cuando Jesús fue tentado por el diablo, él sabía que Satanás quería que le cediera, que Jesús cediera la tentación, pero no fue así. Miremos lo que dice Mateo 4:8. Dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellas. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotras, hermanas, es de suma importancia recordar lo que Jesús ha hecho por nosotras. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Pues es servirle, sin poner límites, hermanas. Una vida de fe es una vida llena de esperanza, es una vida llena de paz. Entonces, si tengo todo esto, hermanas, voy a servirle a mi Dios. Tantos pasajes en la palabra de Dios que tenemos, hermanas, tan hermosos que esto nos enseñan precisamente a eso, a servir a Dios. Mire lo que dice Romanos 12:11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Juan 12:26. Dice, si alguno me sirve, síganme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor.
Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire qué hermoso pasaje, hermanas. Marcos 9:35 también dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 10:45 también, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, hermanos, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice la palabra de Dios también, hermanas, en 1 Corintios 3:9. Dice que porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Deuteronomio 10:12, 13 también, hermanas, dice que, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que le sirvas. También en Mateo 20:28 dice la palabra de Dios así, hermanas. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y luego también en 2 de Timoteo 3:16-17, amadas hermanas, dice la Sagrada Escritura que es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, hermanas, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todos estos versículos que estoy leyendo, hermanas, pues miren, esto testifica, hermanas, lo que implica es esta vida de nosotros, ¿verdad? Que es servir a Dios sin límites, hermanas. Es un reto para nosotras, pero con la ayuda del Todopoderoso lo podemos hacer. Dice que Dios no es injusto, hermanas, para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En 1 Samuel, hermanas, 12:24, dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho él por nosotros. Y es cierto, hermanas, miren, quizás se nos olvida, pero Dios ha hecho tantas cosas y sí, hermanas, demasiadas cosas que quizá lo olvidamos, todo eso que Él ha hecho por nosotras y quizá por eso no le servimos fielmente. Dice Josué, hermanas, 24:15, dice, y si mal, les decía al pueblo, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea el Señor, hermanas. Eh, en Mateo 6:24 dice también, hermanas, que fíjense que ninguno puede servir a dos señores. Y de eso nos podemos dar cuenta, dice que porque aborrecerá al uno y amarás al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Hermanas, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Esto es imposible. En Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es una pregunta. También Malaquías, hermanas, 3:17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
Miren, hermanas, todos estos pasajes, y son muchos, hermanas, son muchos más los que atestiguan esto de que nosotras debemos servir a Dios sin límites, hermanas. En resumen, amadas hermanas, el servir a Dios sin límites es un estilo de vida que implica amor, hermanas, obediencia, servicio a los demás. Y cómo nos lo repite Dios a cada instante, hermanas, que el servicio es tan importante, el servicio a nuestros hermanos, a los necesitados. Hermanas, tenemos un gran trabajo que realizar. Dice, y pues también, hermanas, gratitud por tantas bendiciones recibidas. Es una oportunidad para nosotras, hermanas, para experimentar gozo y propósito al vivir una vida que glorifique a nuestro Dios, amadas hermanas. Todo esto, hermanas, que he leído, nos ha servido, me ha servido, sobre todo a mí. Dice la palabra de Dios así también, hermanas, que en Primera de Corintios 15:50. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, hermanas, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y nosotros sabemos, hermanas, lo podemos leer a cada instante eso, que todo lo que hagamos para nuestro Dios, para nuestros hermanos, este trabajo, hermanas, no es en vano. Hermanas, eh, es una pequeña meditación, pero que nos va a ayudar, hermanas, y vamos a reflexionar en todo lo que dice nuestra palabra, en la palabra de Dios, en cuanto al servicio a nuestro Dios y a los demás. Gracias, hermanitas, que Dios me les bendiga.